Televisa presenta. Pues yo voy a hablar acerca de las características de la radio. La radio tiene ciertas características que lo hacen único a los distintos medios de comunicación. Algunas de ellas son las siguientes. Emisor y receptor se comunican sin verse ni percibirse. La radio posibilita que el receptor imagine lo que se le está transmitiendo, crea sus propias imágenes mentalmente. La información que transmite es inmediata. Llega a todos los públicos. Su lenguaje es más rico. Algunas otras características de la radio podrían ser estas. Es un medio de comunicación masivo. Llega al oyente de forma personal. Ofrece un cierto grado de participación del acontecimiento o noticia. Es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales. Es un medio selectivo y flexible. Eso es todo. Gracias. La historia de la radio. La historia de la radio comenzó en 1887, cuando el físico alemán Heinrich Hertz destacó radiación electromagnética, predicha 24 años antes por Jaime Clerk Maxwell, a partir de cargas eléctricas poderosas. Pero el desarrollo de la radio se debió a otros hombres. Entre estos investigadores podemos citar a Oliver Lodge, quien en 1894 transmitió y recibió ondas para representar los puntos y rayas del código Morse, que ya se utilizaba ampliamente en telegrafía alámbrica. La transmisión de mensajes hablados a través del espacio era algo inimaginado, aunque el teléfono ya permitía hablar a través de conductores eléctricos. Así que la primitiva radio recibió el nombre de telegrafía inalámbrica, en forma paralela. En 1895, el profesor ruso Alexander Pope mejoró el sistema de recepción de ondas electromagnéticas y sentó la base de las modernas antenas. El italiano Guillermo Marconi, basado en estos trabajos y en los de Nikola Tesla, desarrolló comercialmente el invento. Tenemos que la radio hasta hoy en día y desde mucho tiempo atrás ha sido muy importante porque gracias a ella pudimos comunicarnos e incluso ya salvar vidas, y gracias a estos inventores pudimos mantenernos comunicados. Hasta el momento de hoy la radio sigue siendo un medio de comunicación muy importante a pesar de las nuevas tecnologías que han seguido y perseguido hasta la existencia de hoy. Sus orígenes de la radio y cómo surgió. Fue inventada la radio por Guillermo Marconi en el año de 1896. Este ingeniero eléctrico nació en Italia. Sería el primero en encontrar la teoría de Hertz, una aplicación práctica. Por este motivo se le consideró a McCormick como el inventor de la radio. La primera retransmisión radiofónica de la historia se produjo en 1906, cuando desde la Black Rock Studio, Massachusetts, se escuchó la canción de Of Olive Ning y algunos versos de la radio. En 1910, Arte H. Dugwopty y Glifter Witter inventaron el primer aparato de la radio en la historia. 10 años después, se presentarían las primeras transmisiones de programas de entretenimiento. En 1922, George Ford desarrolló un prototipo de radiocorrector y lo instaló en su camioneta. Tardaría este invento algunos años más en incorporarse a la industria de los automóviles. Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Camarillo Martínez del grupo Tercero A. A mí me tocó hablar de sus principales aportaciones de la radio. Una de sus principales aportaciones sería que se utiliza como un espacio de comunicación y denuncia y debate alternativo. Eso quiere decir que a través de ahí puedes hacer debates y hablar sobre un tema, no sé, ya sea feminicidios, el medio ambiente o temas que se estén viendo en la actualidad. Permite la participación del público. En algunas estaciones te ayudan a formar parte de su equipo, se podría decir, ya que, por ejemplo, en la estación de música
tú hablas para pedir una canción en específico o así, o también puede ser por parte de dinámicas para que te ganes, no sé, algún boleto o X cosa. Incluso también puedes hablar sobre, no sé, opinar más bien de un tema. Los oyentes están concentrados en el área definida por la estación. Eso quiere decir que depende de la estación que tú te encuentres, pues va a ser lo que vas a estar escuchando. La categoría cambia según la hora del día. Eso quiere decir que, por ejemplo, en las mañanas, pues suele ser hora informativa, ya que, pues es la mañana. Y en las tardes puede ser, no sé, estación de música o hablar sobre algún otro tema. En la noche puede ser, no sé, te pueden informar algo o también depende de la estación que te encuentres. Estación de música. Cambia de acuerdo en la estación que te encuentres. Eso quiere decir que si depende de la estación que estés. Por ejemplo, si tú quieres escuchar pura música en inglés, te vas a ir a una estación específica. Si quieres escuchar una música de grupo, pues te vas a otra específica. Y por último sería informe de eventos climáticos, ya que a través de se podría decir que pequeños cortes informativos pues te indican lo que va a pasar, los eventos que van a haber. Por ejemplo, en la semana puede haber una fuerte ola de calor y así. Bueno, eso sería todo. Gracias. El discurso del presidente Lázaro Cárdenas con motivo de la expropiación petrolera, el anuncio de la muerte del cantante mexicano Pedro Infante y el terremoto de 1985 han sido algunos de los sucesos que han estado presentes en la historia de la radio en México. El 19 de octubre de 2011, la Conferencia General de la UNESCO estableció el 12 de febrero como el Día Mundial de la Radio, día en que Naciones Unidas creó su radio en 1946. Hoy, a 109 años de su emisión, la radio ha superado las expectativas de aquellos que creían que se volvería obsoleta frente a la televisión. El 24 de diciembre se realizó la primera transmisión radiofónica en Massachusetts, en Estados Unidos. El encargado de la emisión fue el canadiense Reginald Oberfelsen, desde Branton Rock Station. Pero fue hasta 1919 que la radio llegó a México, gracias a la iniciativa de Constantino de Tárnava. Sin embargo, el proyecto del ingeniero se consolidó en 1921, al inaugurar la emisora CIYO, posteriormente conocida como XCH. La radio formó parte de la vida de la población en el mundo, y en muchos casos fue el primer medio de comunicación con el que la gente se enteró de sucesos como la historia. Algunos ejemplos son el asesinato de John F. Kennedy o la historieta que desató en los radioescuchas, la transmisión de la Guerra de los Mundos de Orson Welles. En sí ha influido mucho en la sociedad, ya que se volvió muy importante para ello, porque en sus tiempos se ocupaba mucho y ahorita no tanto porque ya se ocupan más medios de comunicación audiovisuales como la televisión, redes sociales, etcétera. Pero antes sí se ocupaba demasiado y fue muy importante para la sociedad, o fue como un invento muy importante, ya que facilitaba la comunicación a la sociedad mediante el radio, y también la facilitaba comunicarse, bueno, no comunicarse, pero sí informarse de lo que pasaba en su comunidad. Y sí, fue muy importante para la sociedad y hasta ahorita es importante, lo tenemos que reconocer porque fue un medio de comunicación muy avanzado en ese entonces. Como sabemos, la radio es un medio de comunicación auditivo, el cual es considerado como un medio de comunicación masivo, ya que va dirigido a un sector de la población máximo, pero poco sabemos sobre su historia. Y en este reportaje es donde aclararemos desde su origen hasta la actualidad. En el año de 1883, por parte del científico escocés James Maxwell, obtendrá las fórmulas generales para así encontrar y demostrar la transmisión de ondas electromagnéticas. Para esto, en el año de 1887,
por parte del físico Heinrich Hertz, obtendrá y localizará la radiación electromagnética. Dentro de este ámbito, en el año de 1888, sería quien demostrara las teorías de Maxwell, dando paso en 1894, por parte de Oliver Lodge, sería quien transmitirá ondas y rayas en mensajes de código Morse, el cual ya habría sido utilizado en la época y en el periodo de la telegrafía inalámbrica. En el año de 1895, tras varios intentos de Oliver Lodge por transmitir ondas y rayas en la emisión de código Morse, por parte del profesor ruso Alexander Popov, sería quien sentaría las bases de las antenas radiales que conocemos hoy en día. En 1891, por parte del italiano Guillermo Marconi, quien sería quien construiría el primer transmisor que emitiría mensajes a través del Océano Atlántico, marcando así la emisión de códigos Morse, mensajes de códigos Morse, a todas las partes del mundo. En el año de 1906, por parte de Reginald Fissenden, sería quien transmitiera y quien diera inicio a la transmisión del primer programa de radio musical disponible para las personas que tuvieran acceso a un receptor radial, dejando detrás la única finalidad de la emisión de mensajes de código Morse. En el año de 1910, por parte de los científicos estadounidenses Henry Bungoody y Greenleaf Written Picard, quienes construirían el primer aparato radial con finalidad de mensajes de código Morse. En el año de 1910, por parte de los científicos estadounidenses Henry Bungoody y Greenleaf Written Picard, quienes construirían el primer aparato radial con finalidad comercial. Este tendría un peso aproximado de 18 kilogramos y será considerado en la creación a base de galena, cosas que poca gente sabe. En el año de 1912 se iniciarían con las primeras transmisiones de radio a nivel mundial, lo cual llamaría la atención de inversionistas y empresas interesadas en ese sector. Para esto, en el año de 1920, la estación de KDK iniciaría la primera transmisión pública en Pittsburgh, así como la estación de 8MK sería considerada como la primera emisora de carácter informativo. Para el año de 1922 se iniciaría la emisión de radio comercial, la cual tendría la finalidad de promocionar tanto productos como servicios dentro del aspecto europeo como estadounidense. Esto generaría un interés por parte de este como un medio publicitario. Esto en el año de 1927 se iniciaría la venta de radios para autos con la marca Philco Transiton. Esto marcaría un antes y un después, ya que desde la primera transmisión y la implementación de una radio a un auto no se dejaría de implementar estas a cada auto moderno. En el año de 1948 se iniciaría la creación de las primeras radios eléctricas, las cuales tendrían la función de interrumpir, atenuar y dejar fluir corrientes eléctricas. En esto, en el año de 1993, con la implementación del Internet, se sentarían las bases para la creación de la primera emisora de radio digital, llevando así y marcando una nueva era, rompiendo las barreras de localización a nivel mundial. En el año del 2002, Sirius Satellite Radio sería considerada como la emisora de radio digital vía satélite, la cual seguiría funcionando en la actualidad. Como podemos ver, la historia de la radio ha tenido diversos sucesos importantes, los cuales fueron marcando una evolución y etapas en las cuales la radio tendrá ciertos aspectos importantes e influyentes dentro de su estructura.